en esta clase vamos a ver otra fuerza que yo todavía no sé o no me atrevería a decir si se basa en el azar o si tenga algún otro componente. Lo que sí puedo decir es que nosotros como biólogos tenemos la capacidad de definir qué tan hábil o, o qué tan limitada es una especie o un organismo para llevar a cabo la migración. ¿Sale? Por otra parte, a veces también tendríamos que tocar en algunos momentos algo de selección, ¿no? Para definir qué tan capaz es una especie o un organismo o varios individuos de llevar a cabo este movimiento, ¿sale? Pero bien, empecemos como lo hemos hecho con las otras fuerzas evolutivas, retomando los supuestos de Hardy-Weinberg, ¿no? Ya habíamos dicho que cada uno de los supuestos del equilibrio de Hardy-Weinberg se podían traducir a una fuerza evolutiva o se podría relacionar directamente con una fuerza evolutiva, ¿no? Si nosotros rompíamos alguno de los supuestos de Hardy-Weinberg, estábamos permitiendo que alguna de las fuerzas evolutivas actuaran sobre la población. Y ya también hemos mencionado, aunque sea por evolutivas, pueden actuar al mismo tiempo sobre las poblaciones. En este caso, vamos a ver una de las fuerzas evolutivas que se le da a veces poca atención, pero que es realmente muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos una población que esté completamente aislada? Eh, para el caso de la biología y en concreto para la evolución, afortunadamente sí contamos con muchas poblaciones aisladas, incluso en poblaciones humanas, a pesar de la globalización y de los alcances que tienen los medios de comunicación ahora y todo, sigue habiendo poblaciones aisladas, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado o si recuerden que incluso de pronto salen notas de culturas que están aisladas en el Amazonas, ¿no? Y que tienen años de no tener contacto con otras personas del mundo, entre comillas, civilizado, ¿no? Eh, Aún así, podemos obtener un índice de migración o podemos saber qué tanto intercambio han tenido esas poblaciones con otras poblaciones externas. ¿Sale? Si nosotros decimos que no se trata de una población aislada, ¿sí? Entonces estamos diciendo que hay migración. ¿De acuerdo? No entran ni salen nuevos genes o, en su defecto, alelos. No entran ni salen alelos. Sale de esa población. Si empiezan a entrar alelos nuevos o genes nuevos a la población, entonces estamos hablando de migración. Y la migración como tal la vamos a conocer como una fuerza evolutiva. También la vamos a encontrar como flujo genético, ¿sale? De hecho, lo más apropiado es eso, mencionarla como flujo genético. ¿Qué es lo que ven en pantalla? Ya sé Montón que de no genotipos. son tipos. 3 genotipos. Tres A Población, ¿no? mayúscula y bueno, una población con Exacto, 3 estamos viendo genotipos. una población con 2 alelos y 3 genotipos, ¿no? Y 3 fenotipos además. ¿Sale? Por sí mismo, ¿qué pueden decirme acerca de esta población? Que tiene 3 genotipos predeterminados. Ajá, ¿qué más? Eso. Son, El locus, pues el locus A en este caso tiene un patrón de dominancia de tipo codominante. Estamos viendo que el locus tiene un patrón de dominancia codominante. Ajá. ¿Qué más?
¿Cómo se está distribuyendo la variación dentro de la población? 11 de los 25 individuos de la población tienen un fenotipo azul con un genotipo homocigótico de A mayúscula. Tenemos 11 individuos homózigos para A mayúscula y por tanto presentan un fenotipo azul. ¿Qué más? 10 heterócigos con fenotipo verde. 10 heterócigos con fenotipo verde, ajá. Y 4 homózigos recesivos, amarillos. Y 4 homózigos recesivos que están en amarillo. Por sí mismo, solamente estamos hablando de una población. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a obtener las frecuencias alélicas y genotípicas? ¿Estarían al equilibrio? ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? Disculpe. Que si estarían en el equilibrio las frecuencias alélicas y genotípicas. Hay una mayoría hay una minoría de alelos recesivos. ¿Hay una mayoría? Minoría. Minoría de los recesivos. Eso sería, ¿está o que no está el equilibrio de Hardy-Weinberg? Pues a lo mejor no, porque tal vez, habría que sacarlas, ¿no? Pero el hecho de que haya tan relativamente pocas amarillas homózigos recesivos respecto a heterócigos y homózigos dominantes, que más o menos están muy parecidos, podría ser que no están en equilibrio, ¿no? Podría ser, no forzosamente tiene que ser así. ¿Sale? ¿Qué medidas podríamos obtener? Podríamos obtener la heterocigosis, justamente, y podríamos obtener el que ya les había mencionado y que no hemos visto tampoco con mucha profundidad, que se llama índice de fijación. ¿Sale? A pesar de eso, hasta por el momento no podemos asegurar si se encuentra el equilibrio de Hardy-Weinberg o no, porque no hemos hecho los cálculos, ¿no? Pero vemos que la frecuencia, la variación, está distribuida principalmente cargada hacia el alelo A mayúscula, ¿no? Y aquí tenemos entonces los cálculos de las frecuencias, ¿sale? Tenemos, como bien lo habían dicho, muchos representantes o la mayoría de los representantes con el homózigo A mayúscula, los heterócigos están ahí más o menos al parejo y los recesivos están muy por debajo. En cuanto a las frecuencias alélicas, pues tenemos mayormente representado el alelo P o A mayúscula por más de la mitad, ¿sale? ¿Cómo está la heterocigosis? Es la más predominante. Es alta, ¿no? ¿Alta por qué? Porque el valor máximo que puede alcanzar en Hardy-Weinberg es de 0.5. Exacto, entonces está casi al nivel máximo de la heterocigosis. ¿Quién sabe si estén en equilibrio? A lo mejor sí, ¿no? Porque estamos viendo que la heterocigosis está más o menos bien representada. No lo sabemos. Bien. Y tenemos un índice de fijación de 0.13. Si ustedes observan la fórmula de la F, del índice de fijación, está basado en las heterocigosis. La heterocigosis observada y abajo la heterocigosis esperada. ¿Sale? 2PQ. Estar por encima del 0 quiere decir que la heterocigosis observada está por encima. Esperen. Exacto, que la heterocigosis observada, está por debajo de la heterocigosis esperada. ¿Sale? Si nosotros tenemos aquí un cociente menor a 1, vamos a tener un valor positivo de la F.
Si nosotros tenemos aquí un cociente mayor a 1, entonces el valor va a ser negativo. ¿De acuerdo? Bien, ahorita no importa tanto. Si quieren, esto lo vemos posteriormente, cuando lo veamos endogamia tal vez. Lo importante es que nosotros obtenemos estos parámetros de acuerdo a esta población. Sin un mayor contexto, nos quedaríamos con esto y diríamos, bueno, pues la distribución de la variación genética no está tan mal, se tiene un buen índice de diversidad o una diversidad más o menos alta, ¿no? Aunque hay diversidades o heterocigosis mucho más altas, ¿eh? No forzosamente tiene que ser la más alta, la que esté en el equilibrio, que es de 0.5. Puede haber más. Y nos estaría hablando también de que las poblaciones se encuentran en un buen estado de conservación. ¿Sale? Pero digamos que esta está más o menos, ¿no? Tiene más o menos una buena diversidad genética. Pero ¿qué pasaría entonces si ahora yo le pongo una barrera, ya sea un río, una barda, una barranca, lo que ustedes quieran? ¿Cómo se estaría distribuyendo esta variación que nosotros habíamos obtenido originalmente ahora respecto de una barrera geográfica que estuviera dividiendo en dos a la población? Pues ya cambió totalmente, ¿no? Porque ahora de un lado hay una predominancia muy alta de homózigo dominante y casi no hay heterocigotos. Y del otro lado, ahora el que domina es el heterocigoto y por mucho. Ajá. Yo entonces, si estimamos para cada una de las poblaciones, la heterocigosis es completamente distinta, ¿no? Un índice de fijación muy elevado respecto del índice de fijación de la población del lado derecho. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Sí les va a Sí, quedar Sí, claro? cómo están distribuidas las poblaciones tiene que ver con sus frecuencias alélicas, ¿Mandé? lo típico. Sí, que el cómo están distribuidas geográficamente las poblaciones va a influir justo en sus frecuencias alélicas y genotípicas y Puede en su influir. heterosis y eso. Así es, puede influir, ¿no? Sí, Eh, bien, Profesor, sí, ¿qué indica el índice de fijación? perdón, ¿Qué en sí indica el índice de fijación? mayor o menor heterocigosis. Ok. Y si es positivo es alta heterocigosis y si es negativo es baja heterocigosis. ¿Cierto? No, no, Si es positivo es baja heterocigosis. no, 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 no. Tiene que ver con la heterocigosis esperada y en la observada. No podemos decir si una población por el índice de fijación tiene alta o baja heterocigosis. Lo que podemos decir es si se tienen más heterócigos de los esperados por el equilibrio de Hardy-Weinberg o menos heterócigos de los esperados por Hardy-Weinberg. Ok. Y si es y si mientras más se acerca a cero es mayor heterocigosis esperada, observada de la esperada. ¿Cierto? Mientras más se acerque a cero, quiere decir que la heterocigosis observada es igual que la heterocigosis esperada. Ok. Vale. Bien. Entonces, como podemos ver, el análisis que nosotros hagamos como biólogos sí debe tomar o sí debe considerar este tipo de cuestiones, ¿sale? Si se trata de una población completa o si se trata de dos subpoblaciones, ¿de acuerdo? Una barrera geográfica puede impedir el paso por completo de los individuos o puede permitir el paso de algunos individuos, aquellos que tengan la capacidad de pasar o que tengan la suerte de encontrar un lugar por donde pasar y entonces aportar sus alelos a una de las poblaciones, ¿sale?
Por eso es que a mí a veces me causa conflicto, ¿de acuerdo? Porque en una población, si hay individuos que tienen esta capacidad de pasar a la siguiente población o subpoblación, entonces tal vez hay algún componente de selección que esté actuando ahí, ¿no? Pero nosotros en este caso no lo consideramos. Cuando hablamos de migración o de flujo genético, esa parte no la consideramos, ¿de acuerdo? Únicamente contamos cuántos individuos pasan o si tienen la capacidad de pasar los individuos o no, ¿de acuerdo? Pero si lo vemos en función de la diversidad genética y las frecuencias alélicas, sí puede haber un cambio y puede ser un cambio muy notorio, ¿de acuerdo? Ah, bueno, y también por otro lado, entraríamos otra vez en un escenario como el de la deriva genética, ¿no? Porque del lado derecho tenemos menos representantes del alelo P que del lado izquierdo, ¿no? Eso nos está hablando también de un proceso que podría tener que ver con deriva genética, ¿sale? Dependiendo en qué momento apareció la barrera geográfica, ¿vale? En términos genéticos, ¿qué implica este río? Fácil. En el primer escenario, antes de que yo les presentara el río, pues teníamos algo parecido a lo que habíamos hablado en los supuestos de Hardy-Weinberg. Todos tenían la misma posibilidad de reproducirse con todos y todos tenían la misma capacidad, ¿no? La misma posibilidad y la misma capacidad. Y entonces estábamos hablando de algo así como una metapoblación, ¿vale? Pero en cuanto nosotros empezamos a considerar el río como una barrera geográfica que sí impide el paso de los individuos de un lado a otro, entonces estaríamos viendo en realidad dos subpoblaciones en las que solamente los individuos de un lado del río se pueden reproducir entre ellos y los del otro pues, también, ¿no? O sea, pero no se pueden reproducir ambas subpoblaciones, ¿sale? Tenemos, por tanto, dos modelos de flujo genético distintos, ¿sale? Y la varianza o la variación de las poblaciones cambiaría, ya lo vimos, ¿no? Para el caso de información homogénea de varianza, y en el caso de un río que sí impide el libre paso, libre tránsito de unos individuos de una subpoblación a la otra, estaríamos hablando de otra varianza distinta. ¿De acuerdo? Entonces, solo una pregunta, profesor. Ajá. Las varianzas son distintas, pero objetivamente hablando, las varianzas de cada subpoblación estarían más inclinada. En el caso de cuando hay un río, las varianzas de la población estarían inclinadas más a algún alelo, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté tu frecuencia, cómo esté la variación distribuida en tu población. En este caso sí, pero eso depende de cada población o subpoblación que estés analizando. ¿De acuerdo? Bueno, sí, porque si digamos que todos los miembros eran heterocigos, ¿no? Y aparece el río, igual sigue habiendo la misma cantidad de alelos dominantes que recesivos, ¿no? Ajá. Ok. Bien. Entonces vamos a definir flujo genético como el movimiento entre grupos que resulte en intercambio genético, ¿sale? Puede ser, como dijimos, nuevos genes o nuevos alelos. Más bien, casi siempre en genética de poblaciones o microevolución, lo manejamos como alelos, ¿sale? ¿Qué pasa o qué efecto tiene el flujo génico o flujo genético entre las poblaciones, ¿sale? Nosotros podemos mencionar, como lo dijo su compañera, la distribución geográfica de las poblaciones. Nosotros podemos mencionar o podemos delimitar a las poblaciones por su distribución geográfica o también las podemos definir en función de su composición genética y habrá quien lo defina por algún otro parámetro, ¿sale? Sea cual sea el caso, el efecto del flujo génico
en las poblaciones, subpoblaciones o como lo quieran llamar, va a ser homogeneizarlas. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con homogeneizar a las poblaciones? Nos referimos a que ahorita tenemos este escenario, ¿no? El del lado derecho, en donde el río sí impide el paso o libre tránsito de los individuos de un lado a otro. ¿Sale? Si quitáramos este río, si llegáramos nosotros bien gandallas y tapáramos el río y eso permitiera el libre paso de estos individuos de un lado para el otro, lo que esperaríamos a través del tiempo es que las frecuencias alélicas y genotípicas de la población azul se parecieran o fueran ya al final las mismas que de la población verde. ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? O sea, eventualmente los alelos van a irse intercambiando y los extremos van a acercarse más a un equilibrio, tipo Hardy-Bender. Puede ser Hardy-Bender o no. Lo importante es que toda la población se va a homogenizar. Y homogeneizar, que es solo para aclarar bien, ¿qué significa? ¿Perdón? Homogeneizar es una combinación menos disparatada de los alelos. Homogeneizar es igualar, heterogeneizar es diferenciar. Sí, entiendo que como tal que es homogeneizar, pero me refiero en el caso alélico, ¿qué representa homogeneizar? Que se vayan pareciendo más. Las frecuencias alélicas van a ser iguales. Ok. ¿Vale? Bien. Cuando tenemos falta de flujo genético entre distintas partes de una población, más deriva, más mutación, en cada subpoblación se va a generar lo que conocemos como estructura genética. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos poblaciones o subpoblaciones distintas en cuanto a sus frecuencias alélicas y genotípicas, entonces estamos hablando de poblaciones estructuradas. Cuando tenemos poblaciones homogeneizadas, homogéneas o iguales, estamos hablando de que no existe estructura genética. ¿Sí queda claro el concepto? La estructura genética te va a hablar de que ha pasado un proceso de cambio de las frecuencias alélicas de una población respecto de otra. ¿Sale? Entonces, en el caso del lado derecho, donde tenemos dos subpoblaciones porque el río impide el libre tránsito de los individuos, estamos hablando de una población con estructura o de dos subpoblaciones con estructura genética. ¿Sale? ¿Puede dictar solo una vez más la definición? O sea, como tal la definición de estructura genética. Ahorita regreso a eso. ¿Vale? Y en el caso contrario, el del lado izquierdo, en donde el río no impide el libre tránsito de los individuos de un lado a otro, como todo es igual, estamos hablando de una población sin estructura genética. ¿Sí quedó claro ahora sí esta parte? Vale. Aquí está la definición. La falta de flujo genético entre distintas partes de una población y o mutación en cada subpoblación genera estructura genética. Es decir, subpoblaciones distintas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces recuerden, a mayor flujo genético, menos diferencias. Por tanto, vamos a tener poblaciones homogéneas. A menor flujo genético, cuando nosotros impedimos el libre tránsito de los individuos, las poblaciones
a través del tiempo, por diferentes procesos evolutivos como la deriva genética, la selección y la mutación, se van a empezar a diferenciar. ¿Sale? Profesor, Dime. es un poco parecido a lo que hicimos en la práctica, en donde las poblaciones más pequeñas o, bueno, tendían a ser más irregulares y se iban hacia los picos, y las poblaciones más grandes y casi, bueno, tendiendo a infinitas, se estabilizaban. No es como si fuera eso, es justamente eso. ¿Sale? Lo puedes ver así. Obviamente, entre más grande tengas ambas poblaciones, al momento en el que se dividan, menos diferencias vas a encontrar entre ellas. ¿Sale? Es por eso que les mencionaba que a mí me causa a veces conflicto pensar en el flujo genético como una fuerza evolutiva que no dependa de las otras, ¿no? En donde no tengamos que tomar en cuenta las otras fuerzas. Porque ¿cuánto tiempo tendría que pasar si divides una población enorme en dos subpoblaciones muy grandes? ¿Cuánto tendría que pasar para que se diferenciaran sus frecuencias alélicas y genotípicas? Pues mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Porque ya lo vimos con la deriva genética simplemente, ¿no? Ahora, lo que sí puede acelerar ese cambio es que se sume la deriva genética y la selección natural. ¿Sale? Si tenemos selección natural porque las condiciones ambientales o ecológicas son distintas para cada una de las poblaciones, entonces seguramente se acortará el tiempo en el que se diferencien ambas poblaciones o subpoblaciones. ¿Sale? Pero sí, es eso. ¿Vale? Sí, profesor. Sí. Vale. Bien. Vamos a verlo por poblaciones, ¿no? Si tenemos dos poblaciones de una especie y vemos que son homogéneas, en este caso, si ustedes cuentan el número de puntitos, se parece, ¿no? Tenemos 3 puntitos medio verdes, tenemos 3 puntitos morados de un lado y 2 del otro, 2 azules y 2 blancos, ¿no? Solamente difieren por ahí de 1 o 2, ¿sale? Son muy parecidas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretaríamos? Como que hay o que hubo mucho flujo genético entre ellas. Si ahorita le dijéramos, estamos completamente seguros de que ya no hay contacto entre estas dos poblaciones, entonces lo que podríamos decir es que ese contacto se rompió en un tiempo muy cercano a nosotros, simplemente. Entonces no ha pasado el suficiente para que estas dos sean diferentes, ¿sale? O también podemos decir, no hay una subdivisión como tal, ¿no? Se siguen manteniendo como una misma población, ¿no? Genéticamente hablando. ¿Sale? Pero ¿qué pasa cuando vemos dos poblaciones de una misma especie que no son homogéneas? Es decir, que muestran estructura genética, ¿sale? Ah, bueno, entonces lo que decimos es que tal vez por cuestiones históricas tenían poco flujo genético entre ellas y ha pasado el suficiente tiempo para que las otras fuerzas evolutivas las hagan diferentes. ¿Sale? ¿Sí queda clara la idea? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa si ya partimos el flujo genético hasta de mucho, ¿no? Pues serían totalmente distintas, sería una especiación, ¿no? Estaríamos esperando que a través del tiempo ocurriera la especiación, algo como lo que mencionaba Darwin con su ejemplo de los pinzones, ¿no? Hay un momento en el que las poblaciones de pinzones se fueron dividiendo, se fueron subdividiendo y luego dividiendo para cada una especializarse en un recurso distinto o en una isla distinta. Y las condiciones ecológicas en cada isla diferenciaban las presiones de selección. Por tanto, después de muchísimo tiempo, rompen el contacto genético las poblaciones y se empiezan a diferenciar. A nivel microevolutivo, vemos
vemos esto constantemente con muchas poblaciones, ¿no? Lo que les mencionaba, hasta con poblaciones humanas lo podemos ver, ¿sale? A nivel macroevolutivo, ya lo vemos como este nivel de especiación. Ojo también, el flujo genético no está forzosamente correlacionado con el área geográfica, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Puedo repetir eso? Otra vez el ejemplo, los pinzones. Había varias especies de pinzones en una misma isla. No quiere decir que el flujo genético entre ellos se haya roto porque estuvieran viviendo en islas diferentes. Puede haber otras razones por las que se rompa ese flujo genético, ¿sale? Que pueden ser comportamentales, pueden ser fisiológicas y a veces pueden ser hasta morfológicas. Voy a ponerles un ejemplo a lo mejor un poco extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes cruzaran, si lograran cruzar, se les ocurriera esa brillante idea ociosa de cruzar un San Bernardo macho con una hembra chihuahua o una hembra de raza muy pequeña? ¿Qué pasaría con la hembra? ¿Se podría? Son perros, ¿no? Siguen siendo la misma especie y tienen la posibilidad de procrear, ¿no? Compatibilidad física, yo creo que eso es lo faltante. Sí, digamos que ya resolviste ese problema y ya brincaste eso. Probablemente el producto no sería viable. El producto sería viable. Pero por su desarrollo me refiero, ¿no? Ah, bueno, exacto. O sea, en sí Podría la hembra. fallecer, la hembra podría fallecer por la Exacto, diferencia tan enorme de tamaños. exactamente. Ya ahí la hembra fallecería y no llevaría a término el parto, ¿no? Entonces, esa puede ser una razón por la cual se rompa el flujo genético. Estamos hablando de la misma especie, ¿sale? Pero ya hay una incompatibilidad, primero como la que mencionó su compañero, ya hay una incompatibilidad física, morfológica, ¿no? Después vienen las otras complicaciones, ¿sale? Entonces, a nivel macroevolutivo lo podemos ver así. Se rompe el flujo genético, empiezan a divergir estas poblaciones a grado tal que ya después no son compatibles, ¿sale? ¿Por qué razón se rompe el flujo genético? Pues no sé, habría que buscarlas, ¿no? Pueden ser muchas, no forzosamente tiene que ser la geográfica. Si se empiezan a especializar en diferentes nichos ecológicos, acuérdense de eso, entonces esa puede ser una razón, ¿no? Una incompatibilidad ecológica, comportamental, lo que sea, ¿no? Pero ya se rompe el flujo genético, ¿sale? Las poblaciones se empiezan a diferenciar. Primero, lo que esperaríamos es que mostraran estructura, ¿no? Y posteriormente, cada población va a presentar su propia identidad y sus propias características, ¿sale? Entonces, el flujo genético también nos puede llevar, bueno, la falta de flujo genético nos puede llevar a un futuro de especiación, ¿no? Bien, tenemos o se han planteado diferentes modelos de flujo genético. Para mí son muy parecidos a ecología. Quien haya tomado ecología también se puede acordar, ¿no? Cuando justamente queremos definir qué es una población en términos ecológicos, podemos encontrar justamente este tipo de modelos, ¿no? Por ejemplo, el de isla-continente, ¿no? En donde tenemos una masa de una población importante, ¿sale? Que lo único que hace es aportar migrantes a nuevas colonias o digámoslo así, subpoblaciones satélite, ¿sale? Estas que vamos a conocer como islas. No forzosamente tiene que ser así tan literal como una isla en un mar, ¿no? Sino que puede ser porque las mejores condiciones se encuentran aquí y alrededor hay algo así como una zona buffer que no es tan favorable, sino sobrepasando esa zona buffer, ¿no? Entonces solamente unos cuantos se van a aventurar y esta población principal va a estar aportando estos migrantes. ¿Sale?
¿Dudas hasta aquí? ¿No? Todo. Ok. Bien. Hay otro modelo que se conoce como stepping stone o paso de escalera, ¿no? De una dimensión. Aquí sí tenemos la posibilidad de que las poblaciones adyacentes tengan un contacto estrecho de ida y de vuelta, pero si se fijan, las poblaciones extremas ya no tienen tanto contacto, ¿sale? Esto también genéticamente se puede medir. Hay análisis que nos permiten calcular la diferencia entre esta población y esta población. Ya están los métodos de distancia que alguna vez vimos y también hay unos que se llaman, por ejemplo, aislamiento por distancia, que es como una corriente que ustedes creen que pueden estar diferenciando a las poblaciones, ¿sale? Lo importante es que aquellas poblaciones que se encuentren adyacentes, ¿no? En términos de distancia geográfica o de distancia ecológica o cualquier parámetro, son las que mantienen una ida y una vuelta, ¿no? Y las extremas ya no tienen tanto contacto, ¿sale? Podemos hacer un poquito más complejo este modelo, ¿no? De stepping stone y ponerlo en 2 dimensiones, ¿sale? Es más o menos parecido, pero aquí obviamente pues hay podríamos decir que mayor contacto entre las poblaciones, ¿sale? Solo que si se fijan aquí, los migrantes los dividimos entre 2, la M quiere decir migrantes, los migrantes se dividen entre 2 y acá se dividen entre 4, porque son las posibilidades que tienen para moverse, ¿sale? Y el modelo completo, que es algo muy parecido a los stepping stone, pero aquí sí vamos a permitir el movimiento libre hacia cada una de las islas. Dime. ¿Qué representa M? M son los migrantes. Y Q es la población principal del alelo inicial, ¿no? Sí, la población por el alelo Q. ¿Sale? N, el número de individuos en la población. Y tenemos por último el que ya les mencionaba al inicio, ¿no? El de metapoblaciones. Tenemos la misma población todo el tiempo, ¿no? O sea, no podemos diferenciar entre ellas, aunque los tengamos geográficamente separadas, siguen manteniendo un flujo genético estrecho, y aunque nosotros extrajéramos o extinguiéramos una de las poblaciones, inmediatamente se homogeneizaría las poblaciones otra vez, las subpoblaciones, para volver a dar una metapoblación, es decir, que todas mantienen todavía las mismas frecuencias alélicas o muy similares. ¿Sale? ¿Dudas? Repetir eso. En el modelo completo, ¿por qué hay distintos valores de M? Bueno, eso es importante. Ajá. Aquí en el modelo, en el primer stepping stone, en el primer paso de escalera o paso de piedritas, lo divides entre 2 porque nada más tienen contacto 2 poblaciones, ¿no? No puede tener contacto la población 1 con la 3 ni con la 4, no de manera directa, ¿sale? Aquí se supone que tienen un cuarto de posibilidad. Todas tienen contacto, pero de manera indirecta, y no tienen un contacto directo entre las de las esquinas, ¿no? Entonces, por eso lo divides entre 4. Son valores de M distintos. En el caso del modelo completo, el valor de M dependerá de cuánto contacto haya entre las poblaciones, ¿sale? Aquí no lo podemos dividir porque todas tienen la misma posibilidad de tener contacto. Y entonces el valor de M va a depender del contacto entre N1 y N3, ¿sale?
pero eso nada más es una notación, Razón. ¿de acuerdo? No es no se divide por nada ni nada. Aquí sí tendrías que contar cuántos van de N3 a N1 y cuántos van de 1 a 3. ¿De acuerdo? Y por eso están invertidos los números, ¿no? Por ejemplo, de la población N1 para la N3, la que va de N3 a N1 dice M13 y la contraria es M31. Ajá, porque no tiene que ser forzosamente el mismo número de ida que el mismo número que te aporte de regreso a la población. ¿Sale? Ujú. Pero no, sí no es como los valores de acá arriba que los divides porque hay una limitante, ¿no? Acá la limitante va a estar dada por el número de individuos que se estén moviendo tal cual. ¿Sale? Muchas veces, más bien lo que se hace en estos casos en el modelo completo es que cuentas, si tienes la posibilidad, pues cuentas cuántos individuos están yendo de una generación a otra entre las diferentes poblaciones, ¿no? Si tienes la posibilidad, es bien complicado. Y entonces eso ya lo puedes extrapolar con un modelito de probabilidad u obteniendo la probabilidad a partir de esos valores. ¿Sale? En el caso, por ejemplo, de genética, lo que tienes que hacer forzosamente es seguir el número de migrantes y hacerlo bueno, no haces tu tabla de valores entre una generación y otra, sino con los valores que ya tienes, lo único que haces es identificar de dónde proviene cada individuo. Y entonces las proyecciones las haces a partir de ahí. ¿Sí me explico más o menos? Sí, que traza su camino, cómo se Ajá, fueron. exacto, Sí, rastreas el camino y lo trazas, ¿sale? A través de marcadores moleculares que te van a dar cierta certeza, que parece que sí se ajustan muy cercanamente a la realidad, pero no lo tenemos del todo claro, ¿no? no, Bien, y además hay un montón de relojes moleculares. Sí, está complicado. sí, en general lo que usamos para eso son marcadores que sean muy variables, que no sean tan conservados, para que justo no nos metamos en este rollo que sean tan ancestros, ¿no? Si no te confundirías muchísimo. Por ejemplo, en este caso los microsatélites sí son una buena opción, o los SNPs ahora son buena opción para que obtengas todo este tipo de conteos y son muy exactos, Ok, ¿vale? Bien. Bueno, ya vimos, ¿no? El modelo Isla Continente, que es un flujo unidireccional, constante, ¿no? Lo vamos a marcar siempre por generación y siempre es de un continente muy grande, ¿no? Los libros siempre dicen infinitamente grande, a mí me gusta nada más usar muy grande, a una isla pequeña, ¿sale? ¿Cómo podemos saber genéticamente esto que nosotros estamos platicando ahorita? Siempre va a ser partiendo de la generación cero y proyectándolo a la generación 1 o a las generaciones subsiguientes, ¿sale? Esto que estamos viendo en pantalla nuevamente se parece mucho a lo que ya platicamos con la deriva genética, ¿sí o no? sí, bastante. ¿A qué se parecería esto? A una barrera, una población que migró, ahora está dividida de la población principal. Sí, pero en términos de deriva, ¿a qué se parece? A un efecto Como a un fundador. cuello de botella. A un efecto fundador, ¿no? Porque están llegando los colonizadores a una nueva zona, ¿sale? Está aportando la masa continental de individuos a una masita chiquita y esto dependerá de los individuos que logren llegar, ¿no? Entonces, ojo, también esto lo podemos a veces confundir. La diferencia entre esto y el efecto fundador es que es un flujo constante, ¿sale?
Esa es la diferencia. Acuérdense que en el efecto fundador ya no hay contacto y la población crece con los alelos que ya tiene presentes. ¿Sale? Esa va a ser la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, no se cierra el paso de los alelos, es eso. No se cierra el paso de los alelos. Pues no se cierra el paso de los alelos. Si surgieran alelos nuevos en la población muy grandota, nosotros pensaríamos que esos alelos también tienen la posibilidad de aportar migrantes a la población pequeña o a la población isla. ¿Sale? En términos de Hardy-Weinberg, ¿cómo podríamos obtener esta frecuencia? Pues así, ¿no? Obtenemos la frecuencia de la isla al tiempo cero, ¿sale? Y sustituimos los valores nada más. 1 menos m, nosotros también ya deberíamos saber cuántos migrantes son, más QMDM, ¿sale? Es decir, la frecuencia de la población grandota y los migrantes que está aportando. ¿De acuerdo? Con esto podríamos nosotros saber cuántos individuos de Q van a estar presentes en términos de frecuencias alélicas en la población isla. ¿Sí queda claro o tienen dudas? Está muy sencillo, ¿no? En realidad solo son sustituir valores. Solo una pregunta, ¿esta Q1 sucede en la misma isla pequeña? ¿Cómo? O sea, Q1, la frecuencia alélica después del flujo, pero ¿de qué? La frecuencia alélica, pero ¿de qué parte? De la isla. Es por el, ok, de la isla. Porque nada más, ahorita estamos hablando de flujo genético y nada más hay aporte del continente hacia la isla. Entonces, ¿en dónde vamos a ver los cambios de alelos? En la isla, para saber con qué intensidad está manejándose el flujo genético. Si algo impidiera el flujo genético, que se supone que es constante, entonces las frecuencias alélicas pensaríamos que tienen que cambiar a través de las generaciones para la isla. En el caso de la grandota, de la población grandota, como consideras que es una población infinitamente grande o muy, 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 muy grande, los cambios en las frecuencias alélicas serían mínimos. Solo una pregunta, ¿por qué se toma en consideración también las frecuencias de Q en el continente? Porque esa sería la probabilidad, si tú tienes muy poquitos A minúscula en tu población, tienes menos probabilidad de que estos A minúscula pasen a la isla, simplemente por el número. ¿Sí? ¿A qué se refiere proporción de migrantes por gen? ¿A cuántos migrantes por cada alelo está aportando la población? Por cada alelo A mayúscula, minúscula y demás, si estás viendo más alelos. Ok. Bien, y entonces tendríamos una fórmula general. Ustedes podrían modelar lo que pasaría en el tiempo con esta simple formulita, ¿sale? Nada más estamos factorizando de la fórmula original a la fórmula en amarillo. ¿De acuerdo? ¿Sí de acuerdo todos? ¿O hay duda? Ok, Está copiando. me surgió la duda, o sea, Dime. de migrantes no va a ser la de la cantidad de individuos que migran, sino la proporción de los genes que están migrando. Ok, Tú vas a tener una isla con un número de individuos, ¿no? O con unas proporciones de individuos. sí. ¿Sale? Pero como todo el tiempo está aportando el continente, individuos, entonces también puedes saber cuántos de estos ya vivían ahí. ¿Sí? Ok.
Ok, Entonces tienes que considerar tanto los migrantes como los residentes. claro, ok, sí. Por Me eso pareció, tomamos crucero, sí. Ajá, ajá, por eso se toma crucero. Es una forma en la que nosotros podemos ver la intensidad del flujo genético. Sería muy fácil, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Es muy fácil si tú consideras nada más las proporciones de la isla en Q0 y las comparas con Q1. Y si no cambian, tú puedes decir que el flujo es constante y que no ha cambiado nada, ¿no? Que sigue siendo constante y que el flujo es pues intenso, ¿no? Y que por eso se mantienen esas mismas proporciones. Pero realmente no lo sabemos. No sabemos si más bien el número de residentes está completando con perdón, la proporción de residentes se está completando para la siguiente generación con la proporción de migrantes. ¿Sale? Si aquí está actuando alguna fuerza evolutiva en la población pequeña, tus frecuencias pueden cambiar y no forzosamente por el flujo genético, ¿no? En cambio, si están actuando las fuerzas evolutivas aquí, pero la población mantiene constantemente una migración, entonces ese efecto de las fuerzas evolutivas se puede diluir, manteniendo a tu población homogénea. ¿Sí queda claro? entonces, si Q1 se parece mucho a Q0, hay un alto flujo génico. Ajá, Ok. ¿vale? Entonces sí podríamos hacerlo nada más para Q0 y Q1 únicamente con la isla, pero eso sería como hacer trampa, ¿no? Porque no tendríamos la certeza de que sea por eso o sea por alguna de las otras fuerzas evolutivas. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante considerar la proporción de migrantes y la proporción de residentes, ¿no? ¿Cuáles están sobreviviendo? ¿Sale? Perdón, quién sabe por qué pasa esto con esta cosa, ¿no? Bueno, ya como un poquito más ocioso, pues el cambio en las frecuencias alélicas de la generación, perdón, de la población en la isla, pues no sería más que la diferencia, ¿no? De Q1 y Q0. Algo como lo que yo les comentaba. Sin embargo, pues lo más adecuado pues es esto, ¿no? ¿Sí? Si ustedes tienen la misma cantidad o la misma proporción, la misma frecuencia de la generación 1 y de la generación 0, pues su cambio va a ser de 0, no hubo cambio. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Cómo podemos entonces estimar el flujo genético y la estructura poblacional? Una de las formas para estimar la estructura poblacional es con el índice de fijación que les mencioné ahorita. Ahorita a ver si lo podemos ver. Pero además de ese índice de fijación hay otros estadísticos que se llaman estadísticos de F. ¿Sale? Los propuso de hecho Fisher, por eso son la F de Fisher. ¿Sale? Entre los métodos directos, lo que les decía, pues tú puedes sentarte a ver quién llega, ¿no? Ah, pues esta población está aportando tantos migrantes, ¿no? Entonces lo anoto, ¿no? Y ya sé que entonces esos son los que están aportando los alelos a la nueva población o a las poblaciones adyacentes, ¿no? Puedo, a través de la herencia, lo que también estaba mencionando su compañera, ¿no? Tomo algunas características morfológicas y ya sé que los individuos de ciertas poblaciones presentan en particular estas características. Entonces, si en la población adyacente hay jóvenes o niños que están presentando esa característica en particular, pues quiere decir que viene de esta población, ¿no? Eh, los marcadores genéticos altamente variables, lo que les comentaba, en este caso los microsatélites, que nos permiten hacer análisis de paternidad. Con eso nosotros podemos saber
lo que está pasando en una población respecto de sus migrantes. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en algunas comunidades con antropología genética, ¿no? Y hacíamos estas cosas. En el norte nos tocó ir a muestrear en dos comunidades que son más o menos cerradas, ¿no? Muy alejadas una de otra, no tenían nada que ver de hecho, pero en las dos nos pasó lo mismo. Nosotros íbamos para allá, eh, la gente se dejaba medir, se dejaba tomar sus datos, todo muy bien, ¿no? Y nosotros para crear o para recrear las relaciones de parentesco entre las personas de las comunidades, nos teníamos que ir a la iglesia, porque son comunidades tan cerradas y tan, eh, no sé decirlo así, antiguas, que el registro civil todavía dependía en mucho de la iglesia, ¿no? No había una oficina de registro civil como lo hay en otras comunidades o como hay en las ciudades. Y entonces ahí encuentras las actas de matrimonio, las de nacimiento, bueno, las de bautismo, de funciones, todo, ¿no? Y con esos libros vas reconstruyendo los pedigrís. Pero se trataba además, en ambos casos, las dos comunidades se trataban de comunidades que la mayoría de los hombres eran migrantes, migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, cuando tú llegabas a las comunidades, había menos hombres adultos que mujeres, pero había un montón de niños, ¿no? Pues no coincidían, al final de cuentas, nos dimos cuenta de eso, no coincidían los pedigrís que formábamos a partir del registro civil o de los registros de la iglesia con nuestros análisis de paternidad. ¿Por qué? Pues porque justamente los migrantes se iban y pues, el contacto era menor, ¿no? Y entonces las mujeres estaban teniendo hijos con personas de comunidades aledañas, ¿sale? Para eso sirven. Ese fue un caso en humanos, pero con animales y con plantas podemos hacer lo mismo, ¿sale? Y ahí pues no tienes que ver ningún registro de nada, ¿no? Ahí te vas directamente a los marcadores y tú puedes saber de qué localidad o de qué población provienen los alelos, ¿sale? Puedes determinar el tamaño del vecindario, es decir, hasta dónde hasta dónde están los límites de tus poblaciones, ¿no? Las capacidades que tienen los individuos de esa especie en particular de movilidad. Ante menor capacidad de movilidad, pues obviamente tu vecindario va a ser cada vez más pequeño, ¿sale? Ya sabes que los que viven ahí tienen algún grado de parentesco. Por otra parte, en los métodos indirectos, que son los que nosotros normalmente utilizamos en microevolución, perdón, es contar un número efectivo de migrantes, sacar los estadísticos F, que son, en realidad los estadísticos F se basan principalmente en la heterocigosis. A ver si ahorita alcanzamos a verlo. Frecuencia de alelos raros, ¿no? Es lo mismo que con los marcadores morfológicos. Si tú detectas alelos particulares en algunas poblaciones que los puedes asociar directamente a esas poblaciones, pues ya sabes que la progenie que presente estos alelos raros proviene de ahí, ¿no? Y la coalescencia, que no es otra cosa más que modelos. Es decir, la coalescencia son puros modelos. Tomas una fotografía del presente y reconstruyes al pasado a través de similitudes y de distancias genéticas. ¿Sale? Bueno, esto ya... Dime. índice de fijación también sería un método indirecto. Sí. Ok. Sería un método indirecto. Bueno, aquí tenemos el álgebra, que más bien luego lo veo con mis alumnos de genética de poblaciones. Es lo mismo, es lo que estábamos haciendo ahorita, lo que les mostré ahorita, nada más desarrollada el álgebra, ¿no? Esto pues, yo creo que mejor lo ven en un libro. Cuando hay flujo genético, ¿sí? Sea mucho o sea poco, se tiende a llegar a equilibrios, así como cuando vimos lo de selección, aunque sea mucha selección, o perdón, muy intensa la selección, o muy laxa,
se llegan a puntos de equilibrio en donde las frecuencias convergen, ¿no? En este caso, se van igualando, ¿no? No es que propiamente converjan, pero sí se van igualando, ¿sale? Si lo viéramos en diferentes generaciones y con diferentes equilibrios, entonces sí, podríamos decir que convergen. En todos los equilibrios van a convergir en un punto de equilibrio estable, ¿sale? No es que converjan P y Q, pero sí las Qs, ¿no? Desde donde empecemos nosotros, nuestra frecuencia inicial, siempre van a llegar a un punto en equilibrio, ¿sale? Aquí lo que estamos haciendo es simular diferentes frecuencias de Q iniciales, ¿sale? De uno de los alelos. ¿De acuerdo? Entonces va a haber un momento en el que pasen las generaciones que pasen. Si el flujo es constante, no importa la intensidad, va a haber un momento en el que llegue a un punto de convergencia o un punto más bien de estabilidad. ¿Sale? El otro que habíamos visto era el modelo general. En este caso, lo que tenemos que hacer, como bien lo mencionábamos hace rato con su compañera, es obtener un valor distinto para cada uno de los flujos que haya, ¿no? Y formar matrices. Aquí ya sería más probabilístico, ¿de acuerdo? Formas tu matriz y tienes que hacer la talacha de la multiplicación de matrices para obtener las diferentes frecuencias de Q en las diferentes subpoblaciones. ¿Sale? Bien. El flujo genético, además de lo que ya vimos, el flujo genético tiene también otra característica muy en la, ¿sale? Algo que se fue notando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos dos poblaciones aquí, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas dos poblaciones de ratones? Igual que con los bichos bola. Pues parecen divergir en lo que respecta a su frecuencia genotípica, uno tendiendo más al lado dominante y otro lado recesivo. Pareciera que está dividida la población. Si tomamos en cuenta a la población en general, a la especie total, nos daríamos cuenta que están en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Tenemos una frecuencia alélica igual de 0.5 para P y de 0.5 para Q. ¿Sale? La mitad de los individuos tiene el alelo A mayúscula y la otra mitad tiene el alelo A minúscula. Así es como está distribuida nuestra variación en esta población. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si le aventamos gatos a esta población de ratones? La dividimos, ¿no? Y como bien dijo su compañero, entonces encontramos tendencias. De un lado, P va a estar sobre representado y del otro lado va a estar subrepresentado, ¿no? Porque así quedaron al momento en el que nosotros les aventamos los gatos. ¿Qué esperaríamos si quisiéramos obtener el promedio de la heterocigosis de estas dos subpoblaciones? Que fuera diferente o que fuera igual a lo que estamos viendo aquí, en un principio, en el conteo original. Si lo promediamos sería muy parecido al original, ¿no? Si lo promediamos, esperaríamos que hubiera algo así como 0.5 y 0.5, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué pasa en realidad? Cuando cuando juntamos estas subpoblaciones que tienen diferencias en sus frecuencias, vamos a ver una deficiencia de heterócigos promedio y un exceso de homócigos, incluso en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Aquí están. A esto es a lo que le vamos a conocer como efecto Wallum. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Aquí lo estamos viendo. Originalmente teníamos P de 0.5 y después cambió un poquito, ¿no? Las frecuencias también cambiaron. No quedaron como originalmente lo habíamos pensado.
¿Sale? ¿Sí queda claro o no? O sea, van a haber menos, o sea, después o sea, teniendo esas dos subpoblaciones, si sacamos sus promedios, vamos a ver que hay menos heterócigos de los esperados en el equilibrio. Y un exceso de homócigos. Ah, ok. Profesor, Así, eso ¿sale? se debe, sí, ¿Mande? profesor, que eso se debía entonces a que hubo una inclinación en, bueno, no hubo una inclinación como tal, pero se fue enfocando más en algunos de los alelos en cada población. Sí hay un sesgo del muestreo, digámoslo así, otra vez haciendo referencia a lo que ya habíamos visto. Hay un error de muestreo en cada una de las subpoblaciones, ¿no? ¿Sí queda claro? Algo muy parecido a lo que platicábamos con la deriva genética, ¿no? ¿Sí queda claro? O más o menos. Bueno, aquí Más está o la menos. explicación matemática. No, la verdad es que es la demostración nada más. No me gusta a mí que, menos en la evolución, que se claven en esto, pero la explicación matemática es esta. El cuadrado de la frecuencia alélica promedio de las poblaciones siempre será menor que la media de los cuadrados de las frecuencias alélicas. ¿Vale? Esa es la explicación matemática, ¿no? Pero en términos de biología, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Ahí está la explicación. En términos biológicos, lo que está pasando con el efecto Wallum es algo parecido a lo que dijo su compañero, ¿sale? Tenemos una deficiencia de la heterocigosis promedio ocasionada por efecto de la estructura poblacional, es decir, por esos sesgos en la representación de los alelos en cada una de las subpoblaciones. Si yo tengo más alelos representados en una subpoblación que en la otra, forzosamente tiene que haber un sesgo cuando saco el equilibrio de Hardy-Weinberg para cada uno y cuando obviamente obtengo los promedios. ¿Sí queda claro? ¿O no? ¿Podría Solo, volver a repetirlo? ¿Mandé? ¿Podría volver a repetirlo? ¿Cuál de todo? Lo que acaba de mencionar es que mi audio como que se trabó un poco. Ah, bueno. Cuando nosotros tenemos estructura genética poblacional, lo que estamos observando es que nuestra variación genética se está distribuyendo de manera distinta entre las subpoblaciones, ¿sale? Y entonces, esa distribución distinta provoca sesgos, porque va a estar sobre representado alguno de los alelos en las poblaciones y subrepresentado en otra, ¿sale? ¿Sí? Por eso es que vamos a ver una deficiencia en heterócigos promedio de la población en general. solo ¿Vale? preguntar, ¿el efecto Dime. Wallum es cuando se dividen las subpoblaciones y se vuelven a juntar? Es cuando se dividen las subpoblaciones y tú quieres obtener los resultados como si fuera una población total. Ah, ok, pero No es que físicamente se junten. ok, estoy viendo de cada subpoblación, ok, eso ya hace más sentido para mí. Por ejemplo, si el efecto Wallum me va a dar una deficiencia en heterocigosis en mi subpoblación uno y en mi subpoblación 2. No, en la heterocigosis promedio de toda la especie. Ok, ¿Sí?
O sea, o sea, este efecto se da cuando nosotros, o sea, observando en la naturaleza, nosotros tendríamos dos subpoblaciones definidas, que Ajá, son heterogéneas, ¿no? que son heterogéneas, ajá. Y entonces nosotros, para saber si está ocurriendo el efecto Wallum, tendríamos que primero considerarlas como si fueran una sola, como una metapoblación, y le sacamos todos sus cálculos de equilibrio. Y ya después lo sacamos por separado, y ahí es cuando ya vemos si efectivamente hay un sesgo. Sí, aunque en realidad pues ya lo vas a poder hacer desde el momento en el que sepas que son diferentes las subpoblaciones, ¿no? O sea, si tú tienes poblaciones diferentes, ya de entrada vas a saber o vas a esperar que esté ocurriendo el efecto Wallum. ¿Tiene Ah, algún bueno, sí, ejemplo? sí, claro, pero, por ejemplo, digo, supongo que esto es justamente para ver si efectivamente hay flujo génico, ¿no? O no, o más bien en el caso de que haya efecto Wallum sería de que no hay efecto, no hay flujo, perdón, ¿no? A ver, cuando hay efecto Wallum no hay, exacto, cuando hay efecto Wallum no hay flujo genético, ¿sale? Pero eso lo determinas a través de la estructura poblacional, ¿sale? Sí, 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 ok. A ver, perdón, ahorita les quité eso, quería ver una cosa. No sé por qué se repiten mis animaciones, no quedaron bien, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Dos, dos. Es que la cambié de formato. Ah, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Ahora, con gatos. Es igual. Tenemos, fíjense, las frecuencias alélicas o genotípicas. Están casi iguales, ¿no? Sí. Ahora Falta vamos a ponerle, este, tenemos aquí, volvemos a obtener. Ahorita nosotros no sabemos si estas son poblaciones separadas. Nosotros fuimos al campo, agarramos a los gatos y los genotipificamos, ¿no? Y obtenemos estos resultados de sus frecuencias genotípicas y de sus frecuencias alélicas. ¿Sale? Y aquí tenemos las esperadas. ¿De acuerdo? Pero después nos damos cuenta que hay una barrera que divide, ¿sale? Que son unos perros ahí muy malos, dividen a las dos subpoblaciones. A pesar de que son muy similares, las poblaciones o las subpoblaciones, ¿sale? Ahí está. Eh, eh, perdón, aquí en este caso, como son muy similares, perdón, aquí sí, son similares las dos subpoblaciones, es decir, no hubo sobre representación de ninguno de los alelos, entonces no vamos a encontrar el efecto Wallum. ¿Sale? Es lo que preguntabas. Si yo tengo efecto Wallum, lo obtengo para saber si hay flujo génico o no. Bueno, si ya tiene subpoblaciones, no es necesario, porque ya sabes que lo va a presentar. Si tú, en cambio, encuentras si no va, ¿por qué? Porque no habrá diferencias o no habrá sesgos en las poblaciones, ¿sale? ¿Sí quedó claro? sí. Aquí no hubo, si nosotros sacáramos ahorita con una G cuadrada de cada una de estas poblaciones, si hay o no diferencias significativas respecto del equilibrio de Hardy-Weinberg, encontraríamos que no para ninguna de estas dos. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Octavio, tú fuiste el que preguntaste también, ¿no? Sí, 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 me queda claro, ¿no? Digo, Bien. supongo que aquí es porque efectivamente entonces sí hay flujo génico. Entonces, a diferencia de en el caso de los No ratones, forzosamente, no, no forzosamente, ok, no pero bueno, forzosamente. Más bien lo que pasa es que quedaron representadas bien, la misma variación
genética quedó representada en ambas poblaciones. Ah, ok. ¿Sale? Sí, 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 sí. ¿A todos los demás les quedó claro? Sí, profesor. Sí, Vale. Cuando tenemos las mismas proporciones en ambas subpoblaciones, no habrá efecto Wallum. ¿Sale? Y aquí, ahora sí les va el ejemplo. Aquí está. Estos son datos reales de borrego cimarrón, ¿no? En California, en Oregon, Nevada, ¿no? Se colectaron muestras de varias poblaciones del 2000-2001, ¿no? Con 11 loci. Todos me parece que son microsatélites en este caso. ¿Sale? Igual se obtuvieron las frecuencias genotípicas, las frecuencias alélicas para todas las poblaciones. Y aquí están las frecuencias, las heterocigosis esperadas y las heterocigosis calculadas. Y hay una diferencia, ¿no? ¿Ya vieron? De las promedio con las esperadas. ¿Sale? Una deficiencia de heterócigos respecto de las promedio. Aquí se obtuvieron varias. Tenemos una de 607, una de 663, una de 680, versus la calculada, 707. ¿Qué quiere decir? Que haya una deficiencia de heterócigos. Pues que hay una estructura poblacional. Que hay estructura poblacional. ¿Sale? De entrada sabemos eso. Entonces, ¿hay o no hay flujo genético? No, No hay, ¿por qué? porque cada una de las subpoblaciones tiene una estructura definida, lo que nos indica que que no se están pasando compartiendo alelos entre la subpoblación. A ver, que ¿alguien no es un más? flujo constante. ¿Mandé? Puede significar que no hay un flujo constante de alelos que migran. Ajá, exactamente. Probablemente sí hay flujo genético, pero es poco o no está siendo constante. ¿Ya quedó claro? O sea, el efecto Wallum sí nos dice una cosa, pero es necesario que nosotros midamos la intensidad del flujo genético y también ver a cuál de los modelos de flujo genético que revisamos se parece en nuestro modelo de estudio. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no? Sí, sí, sí. Vale. Ah, bueno, aquí está, aquí se los marcaba, ¿no? Deficiencia de heterócigos por efecto Wallum. ¿Sale? Y estos son datos reales y esto sí se hizo, ¿no? O sea, es un artículo publicado y todo. Ahora sí, déjenme pasar a la parte de la estructura porque si no nos vamos a retrasar. A ver, les voy a compartir la pantalla. Estos son,
estadísticos que se utilizan para diferenciar entre las subpoblaciones que compongan a nuestra especie o que compongan a la población grandota, o como quieran ustedes definirlo, ¿no? Eso les digo, ustedes lo definen. Pueden definir una población en términos ecológicos y decir, bueno, es que mi especie se distribuye en todo México, en el desierto chihuahuense, ¿no? Y el desierto chihuahuense va desde Chihuahua hasta, hay algunos autores que lo consideran que llega casi hasta Hidalgo, un poquito más abajo, ¿sale? Es como la misma composición fisiográfica y de vegetación, ¿no? Y bueno, entonces esta especie se distribuye en toda esa zona, en México, pero lo encuentro en parches, ¿no? En diferentes parches del desierto sonorense. Entonces yo quiero saber si esos diferentes parches en el desierto sonorense me están hablando de estructura genética, ¿sale? Es decir, si se están diferenciando entre unas poblaciones y otras, o entre alguna agrupación y otra. Yo voy a definir a mi población en términos de localidades, ¿no? Y entonces, a partir de esas localidades, voy a estimar este tipo de parámetros, ¿no? Todos se conocen como Fs, la mayoría como Fs, y a partir de estas dos Fs que estamos viendo en pantalla de Wright y de Ney, se hicieron como otras extensiones de la F para que se ajustaran al tipo de marcador en particular y a el tipo de parámetro estadístico que se está comparando, ¿sale? Sin embargo, la finalidad de todos estos estimadores es estimar la cantidad de diferenciación en las subpoblaciones, ¿de acuerdo? Bien. Ya sabemos que puede haber una reducción de la heterocigosis, ¿no? Ya platicamos que cuando hay efecto Wallum, por ejemplo, puede haber una reducción de la heterocigosis. Pero puede pasar o incluso hasta por deriva genética, ¿no? En algunos casos extremos. Esto lo notó de entrada Wright, ¿sale? Si nosotros descartamos que hay una reducción de la heterocigosis por selección natural, entonces podemos hablar que solamente está actuando la endogamia y que está actuando en una subpoblación o en poblaciones, subpoblaciones, porque hay estructura poblacional. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo muy representado al alelo A mayúscula en una subpoblación, ¿quién va a estar representado a la siguiente generación? ¿El alelo A mayúscula o el alelo mayúscula? En la mayúscula. El A mayúscula, porque tiene más individuos. La probabilidad de que los individuos que porten el alelo A mayúscula se crucen entre ellos va a ser cada vez mayor, ¿sale? Obviamente estamos hablando de poblaciones que no son tan infinitamente grandes como lo pensábamos en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? A partir de eso, Fisher definió índices de fijación, los definió como F y dice, es la correlación entre genes homólogos de gametas bajo un patrón de apareamiento determinado, ¿sale? Esto cabe un tanto en la definición o en parte de la definición de la endogamia, ¿sale? En relación al arreglo total de estos en derivados aleatorios del stock original. Lo que quiere decir es lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquellos individuos que están mayormente representados por uno de los alelos van a tener mayor probabilidad de aparearse con ellos mismos. Ahí vamos a encontrar un patrón de apareamiento, que no es que sean individuos endogámicos que tiendan a la endogamia por sí mismo, sino que no tienen de otra. Se están apareando con individuos que tienen el mismo genotipo porque no hay nuevos alelos en la población o alelos diferentes en la población. ¿Sale? A partir de eso definió entonces tres Fs. La FIT,
la FST y la FIS, ¿sale? Y trató de especificar para qué servía cada una de estas Fs, ¿sale? Son 3 coeficientes de correlación. FIT, que habla de la correlación de alelos individuales en relación a la población total. FIS, a la correlación de alelos individuales en relación a la subpoblación. Y FST, a la correlación de 2 alelos tomados al azar de cada subpoblación. Si se fijan, son probabilidades y son probabilidades que representan cosas distintas. ¿De acuerdo? A los 2 primeros, el FIT y el FIS, los vamos a conocer como índices de fijación. ¿Sale? Estos, póngale mucha atención, van a ser muy similares al índice de fijación que utilizamos para la endogamia. ¿Sale? Estos nos van a hablar de las desviaciones al equilibrio de Hardy-Weinberg que encontremos en las poblaciones o en las subpoblaciones. ¿Sale? Sus valores van de -1 a 1. Y en cambio, la FST va a ser la correlación de 2 alelos tomados al azar de cada subpoblación. Eso quiere decir que en vez de ser un índice de fijación, va a ser un índice de diferenciación. 2 alelos tomados al azar en cada subpoblación. ¿Qué probabilidad habrá de que yo tome los mismos 2 alelos en cada una de las subpoblaciones? ¿Sale? Y esto va a ir de 0 a 1. Normalmente se van a encontrar con profesores y con investigadores y demás que les digan que es de lo general, FST, a lo particular, FIT y FIS. ¿Sale? Primero para ver si mis poblaciones son diferentes o subpoblaciones son diferentes, y luego para ver qué tan diferentes son entre ellas o dentro de ellas. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí? Pues estoy tratando de comprender, así que aún no puedo preguntar. Los demás. O sea, entonces, recapitulando la última parte, el FST es para ver qué tan similares son 2 subpoblaciones. 2 o más subpoblaciones. Ajá. Y FIT y FIS es para ver qué tan similares son. ¿Qué tan desviadas podrían estar del equilibrio de Hardy-Weinberg? Ok. ¿Sale? Sí. Y entonces, para algunos autores, FST va a representar la medida de estructura de tus poblaciones o subpoblaciones y representará el flujo. ¿Sale? La FIT, la desviación total de esta población en particular del equilibrio de Hardy-Weinberg. Y FIS, la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg de la subpoblación. Este mismo se utiliza para la endogamia. ¿De acuerdo? Para estas Fs o para estos índices, Wright establece un modelo teórico para el cálculo, ¿no? Que sea para un locus 2 alelos, que sean alelos neutrales, es decir, que no esté actuando la selección natural. Otra vez, que las poblaciones tengan que ser infinitamente largas o grandes y que sean tamaños poblacionales constantes. Eso obviamente muchas veces no pasa, o casi nunca pasa, de hecho. ¿Sale? Aunque todavía se utilizan y todavía son muy útiles, ¿no? Parece que sí funcionan. Su sistema ideal o sus poblaciones ideales no funcionan, es decir, nunca vamos a encontrar poblaciones ideales como las que plantea Wright para el modelo que está proponiendo, ¿sale? Entonces, en 1977, muchos años después,
un japonés de nombre Masatoshi Nei, que también sigue siendo muy actual. Sus libros siguen siendo muy buenos, ¿no? Sobre todo en cuanto a evolución molecular. Tradujo en términos de Wright estos coeficientes de F, ¿sale? Y dijo, estos coeficientes que está proponiendo Wright pueden ser expresados en términos de frecuencias alélicas o frecuencias genotípicas, observadas y esperadas, y pueden ser proyectadas para muchos más loci que solamente el modelo de un locus dos alelos, ¿no? Podemos tener varios loci y podemos tener varios alelos y no pasa nada, ¿sale? Y lo comprobó. Otra vez ahí está mi mala animación, ¿sale? FST se queda igual para ambos y dicen efectivamente FST nos representa a las diferencias o a la estructura a nivel global, ¿no? A todas las poblaciones. Nos va a hablar de estructuras. De endogamia, FIS efectivamente va a parecerse mucho o va a ser la misma, ¿sale? Y FIT, entonces, ¿qué nos representa? Y ya, nos representa exactamente lo mismo para Ney que para Wright. Solo que aquí lo tradujo Ney, ¿no? Ya podemos ver las diferentes Fs, ahora sí en los términos en los que ya conocemos de Hardy-Weinberg. Lo único que necesitamos es las frecuencias alélicas y sustituirlas en las diferentes fórmulas, ¿no? Y con esto obtenemos los índices. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué nos van a, o cómo vamos nosotros a interpretar el valor de estos índices? Si yo calculo FST, lo que voy a decir es, ya dijimos que tiene un valor entre 0 y 1, ¿sale? Entonces, lo vamos a llamar como el índice de diferenciación o el índice que nos calcula la estructura poblacional, ¿no? La estructura genética poblacional. Si yo obtuviera una F de 0 o muy cercana a 0, quiere decir que las poblaciones son idénticas o las subpoblaciones son idénticas o muy parecidas. Por lo tanto, ¿qué? Si son muy parecidas, ¿qué está pasando? ¿Hay flujo génico? Hay flujo génico o estamos hablando de una población grande, que solamente nosotros estamos dividiendo de manera artificial, ¿sale? Al menos en términos genéticos. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. Dime. Entonces, solo para aclarar, I se representa aquí como los alelos de las subpoblaciones, S como la subpoblación y T como las poblaciones en total, ¿cierto? Perdón por mis múltiples animaciones. Aquí está. No, sí entiendo eso. No, no hablaba de FIT o FIS o FST, me refiero I, S o T individualmente. Yo desconozco por qué les puso FST y S y eso. La verdad es que no sé por qué les puso I y no les puso R o J. O sea, el punto es porque están coloreados de la misma forma. Por ejemplo, S y las subpoblaciones están coloreadas de amarillo. Ah, claro, la subpoblación porque está hablando de las diferenciaciones, exacto, eso sí. FST, la diferencia entre ambas subpoblaciones o el global. FIS te habla de la diferencia en cuanto a la desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, si una de las dos está desviándose del equilibrio de Hardy-Weinberg, lo detectas con IFS, ¿sale? Y FIT, La correlación de los alelos en su respecto al equilibrio Hardy-Weinberg, pero de la población total. no, FIS te está representando la endogamia, es decir, lo que está pasando dentro de las poblaciones. Sí, las subpoblaciones.
Ajá. Y F y T es respecto del equilibrio de Hardy-Weinberg. Ajá. Sí, en la población total. En las subpoblaciones. Eso dice En la... la población total sí está así. De F y T en la población total, sí. F y T en la población total, cierto. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Eh, bien, bueno, entonces retomando, FST, cuando tienes un valor de 0, quiere decir que son idénticas, ¿no? Son la misma población y que la variación genética se está distribuyendo exactamente igual en ambas subpoblaciones, ¿sale? Y el valor cercano a 1 o de 1 te habla de subpoblaciones completamente distintas. Es decir, que entre mayor sea tu valor de FST, mayor estructura genética estás detectando en tus subpoblaciones o entre tus subpoblaciones. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, Entre profesor. más cercano sea a 0 el valor, las subpoblaciones son idénticas o 0 estructura. ¿Sale? 0 estructura. En el caso de ¿Alguna Y, vez, perdón, dime. alguna vez puede estar cercano al punto 5 o más cercano? ¿O siempre va a darnos un valor o cercano a 0 o cercano a 1? No, el valor va de 0 a 1. Puede caerte en cualquiera. ¿Sale? Si te cae un valor de 0.5, ¿cómo lo interpretarías? ¿Cómo lo interpretarían si les cae un valor de 0.5 en FST? Que hay una mediana diferenciación entre las poblaciones. Sí, exacto, que si son más de 2 poblaciones, pues que ya se está presentando estructura genética, ¿no? Bueno, de hecho, aunque sean 2 poblaciones y tienes ese valor, pues ya hay una estructura ahí, ¿sale? Es más marcada si va a llegar a 1 y es menos marcada si va llegando a 0. Pero la teoría dice que no te puedes sobrepasar ni del 1 ni del 0. Ok, gracias. Vale. Bueno, y eso se los digo porque muchas veces hay muchos programas que sí les dan valores negativos en FST, ¿sale? Entonces, cuando tú haces la interpretación de entrada, pues asumes que está mal el cálculo, porque se supone que teóricamente no puedes pasarte del 0. Y ya cuando lees los manuales te dicen que quién sabe qué pasó, pero que lo consideres como 0, ¿no? O sea que las poblaciones son idénticas, no hay división. Y en el caso de las otras dos Fs, que sí pueden ir de -1 a 1, en lo que habla nada más es en función de los heterózigos. Si está menos de 1, o perdón, -1, se quiere decir que hay una sobrerepresentación de los heterózigos en las subpoblaciones, ¿sale? O en la subpoblación que estés analizando. Mientras que si se acerca a 1, quiere decir que hay una deficiencia de heterózigos o un exceso de homózigos. Por eso es que este índice también se utiliza mucho en endogamia, porque si hay un exceso de homózigos, quiere decir que está ocurriendo probablemente mucha endogamia dentro de la subpoblación, ¿sale? Y eso también te puede generar diferencias en cuanto a la estructura, es decir, que en una población se esté dando tantos fenómenos endogámicos o eventos endogámicos, genera diferencias, al menos en las frecuencias genotípicas, respecto de las otras subpoblaciones. ¿Sale? Sí. Vale. Entonces, ya más o menos esquematizando aquí, sería algo como esto, ¿no? No estructura, ¿no? Esta sería con FST,
¿Cómo sería variación entre grupos? ¿Qué F sería? ST. ST es la de arriba. La que te dice si hay estructura o no va a ser FST. Sería IS. A ver los demás qué dicen. Yo diría IT. IT, ¿por qué? Es los alelos individuales relación a la población total. Exactamente, ¿sale? Entre los grupos. Y entonces FIS dentro de los grupos. FIS, relaciónenlo siempre. FIS va a ser el que nos diga la endogamia dentro de los grupos. La endogamia tiene que ser dentro de los grupos. ¿Sale? Entonces, ¿puedo repetir? El orden era FST, ¿cierto? FST, Luego FIT y FIS. ¿Sale? ¿Sí? ¿Nadia? Sí, profe. El Vale. primero sería FST, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, esto no se los voy a dejar a ustedes, pero aquí está es la demostración matemática de lo que planteó Wright y luego lo que planteó Ney, profesor, ¿no? una pregunta. FIT era endogamia, ¿cierto? FIS. Ah. Pero aún así hay algo que no entiendo en la imagen, aunque suene un poco tonto. ¿Cuál? La que mostró de no estructura, variación entre grupos, o variación dentro de grupos. ¿Qué parte? O sea, la variación, o sea, entiendo el concepto de cada uno, solo quiero aclarar que si hay variación entre los grupos, es probable que haya, ¿cómo diferencio que hay mucha o poca variación dentro de los grupos? Dependiendo, digamos, si Del, todos son A, hay poca variación, pero si son un revoltillo, entonces hay mucha, ¿no? ¿Es eso? sí, es eso. Cuando lo digo así, ok, sí, entiendo, solo no sé cómo explicar mi duda, pero cuando veo una forma buena de explicar mi duda porque no sé redactar yo, allá la digo. Lo siento por atrasar la clase. Pero entonces, ¿qué quieres que aclarar ahorita? No, cuando yo sepa redactar bien lo que trato de decir, ahorita pues luego le digo. Ok, está bien. Bien, bueno, también sirve como ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos viendo estructura, perdón, estamos viendo estas dos figuras, ¿no? Estas tres figuras. La primera figura, si se fijan, es igual, ¿sale? Para eso sirven también las Fs. Qué bueno que ahorita lo mencionaron. La FST nos va a distinguir si estas dos son iguales o no. En este caso, en la figura de hasta arriba, no serían iguales, digo, serían iguales, no habría variación entre ellas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Tiene los mismos alelos, en las mismas proporciones, en las mismas cantidades, ¿sale? sí. ¿Qué valor de FST tendría? De 0. De 0, ¿sale? En el caso de abajo, tenemos ya diferencias más marcadas, ¿sale? Pero ojo, tenemos una distribución más o menos similar de alelos, ¿sale? Más o menos similar de alelos, solo que tenemos un alelo diferente. Como que más o menos similar de los parecen todos distintos. Solo está en la... Tenemos el A y tenemos D, 3C, igual que aquí 3B, ¿sale? Pero aquí tenemos dos alelos, bueno, un alelo nuevo representado por dos individuos, ¿sale? ¿Cómo puedes diferenciar si yo tuviera a las dos poblaciones o estas dos subpoblaciones con las mismas frecuencias, pero con diferentes alelos? Por el fenotipo. En términos de estructura, me refiero.
Si tú obtienes los índices de F, vas a obtener un número. Si tú tuvieras las mismas frecuencias aquí, para estos, para los alelos, tendrías un número similar, ¿sale? De variación genética, ¿sí? O de Q. ¿Sí me explico? Pero tendrías alelos distintos. O sea, lo que voy es que estos índices a veces no son infalibles, ¿sale? Puedo tener la misma variación genética en términos numéricos, pero en términos de alelos, de formas alélicas, ser diferentes. ¿Sí? ¿Me explico? Yo puedo tener P de punto 5 aquí y P de punto 5 acá, pero estar hablando de alelos diferentes. O sea, habla de la distribución en cantidad de los alelos, no cuál alelo. Por lo que, Ajá. Las Fs hablan de la distribución de la varianza en términos de los alelos, pero no te dicen qué alelos están en qué población. por Si ejemplo, estás hablando de un alelo Y y no de un alelo A en particular. o sea, ¿Sí? al ver que hay 3 Bs en uno y 3 Cs en otro, hay 5 As en uno y 3 As en otro, pero con otros 2 Ds son parecidos entonces, en lo que respecta al número, a la variación. ¿Sí me Ajá. explico? Ok. Y no refleja estructura genética, porque estás hablando de cosas diferentes. Aunque los tuvieras en las mismas proporciones, estás hablando de alelos diferentes. Por tanto, deberían ser de estructura diferente. O sea, ¿Sale? no ve la diferencia de los alelos, solo las proporciones de estos. Ajá, exacto. Ok. ¿Sale? Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Pues solo explicar entonces el de dentro de poblaciones y ya. Dentro de grupos, quise decir. El de FIT, Sí. FIS, pero ese lo vamos a ver en endogamia también, Ah, ok, entonces no hay. ya con mayor detalle. ¿Sale? Está bien.